porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Padre amado, te entregamos nuestras vidas, te imploramos, como dice este canto, que transforme nuestras vidas, que hagas tu voluntad en nosotros. Te ofrendamos este culto, Señor, los cánticos, las plegarias, las ofrendas son para tu honra y tu gloria, oh Dios. Pero también queremos que nuestras vidas sean transformadas y sean una ofrenda hoy para ti. Abrimos tu palabra, Señor. Y mientras abrimos tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé la gracia de obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, como de costumbre, estoy alegre, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, de saber que ustedes están ahí atentos. Hace un ratito estaba mirando el chat y pude ver cuán dinámico es el chat, cómo ustedes se saludan, se felicitan, pareciera que tienen ansias, que tienen sed de reencontrarse. Y hay muchos que no están en el chat, que también hoy yo quiero extenderle un maravilloso abrazo apretado, diciéndole que los quiero, que los amamos, en nombre de nuestros hermanos y de nuestra directiva de la iglesia. Vamos a la Biblia. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra hoy. Recuerden que estamos en una serie del Sermón del Monte. La semana pasada tuvimos una pausa con la Semana de los Conquistadores, pero esta semana reiniciamos nuestra serie sobre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hemos dicho, son los principios y el estilo de vida de un hijo de Dios o de alguien que es parte del reino de Dios. El Sermón del Monte pareciera que te invita a ser diferente, pero tú debes saber que la manera correcta de ser diferente es viviendo en el Espíritu, es dependiendo de la gracia de Dios y dejando que su poder nos transforme y se manifieste en una vida de frutos. Yo quiero invitarte a que miremos hoy la quinta bienaventuranza. Quiero invitarte a que miremos la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cristo abrió el Sermón del Monte mostrándole a sus oyentes cuál es el ideal en el estilo de vida de un cristiano. El ideal. De manera que en las bienaventuranzas, en las 8 bienaventuranzas, tú encuentras el ideal del estilo de vida del cristiano. Quiero arrancar introduciéndome con una parábola que tú sabes. Esta parábola la encontramos en San Mateo capítulo 18, versículos 33 al 35. Tú te la sabes. Está hablando de un rey que decidió ajustar cuenta con sus siervos. Y llamó a sus siervos para que le pagaran lo que le debían. Empezó a llamarlos y encontró que había un siervo que le debía unos 10,000 talentos. Los expertos dicen que esta deuda era tan grande que este hombre nunca podría pagarla.
Nunca, no había manera, ni vendiéndolo todo, incluso ni vendiendo hasta sus propios hijos, que era la costumbre que se tenía en la antigüedad. Cuando alguien tenía una deuda que no podía pagar, tenía que llevar sus hijos y a veces hasta él mismo convertirse en esclavo. Vino donde el rey le dijo: págame, dame lo que me debe. Y entonces él le rogó: Señor, no tengo cómo pagarte, dame tiempo, espérame. Y dice en la Biblia textualmente: y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo liberó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia, lo liberó y le perdonó la deuda. Misericordia. Pero dice la historia que él, saliendo de allí, halló a uno de sus compañeros siervos que le debía 100 denarios. Una deuda que podría tener valor, pero 100 denarios podría pagarse en 3, 4, 5, 6 meses. Muy contrario a la deuda que él debía, que en toda su vida no podría pagarla. Y dice en la Biblia que le exigió: págame lo que me debes. Y el hombre le dijo: no puedo, perdóname, dame tiempo y te lo pagaré. Pero dice que lo agarró por la fuerza, lo metió en la cárcel y le dijo que estaría allí hasta que le pague la deuda. Si usted hubiera visto esos dos escenarios, ¿qué usted hubiera hecho? ¿Cómo hubiera actuado? Si hubiera visto cuando hacía un rato a él le perdonaron una deuda impagable y ahora él no puede perdonar una pequeña deuda. Justamente eso fue lo que hicieron algunos consiervos que estaban mirando el escenario. Se molestaron, porque todos tenemos sentido de justicia. A todos nos molesta ver una injusticia tan tremenda. A todos nos molesta cuando alguien que debe ser misericordioso no lo es. Dice la historia que los consiervos fueron rápidamente donde su señor y dijeron: mira lo que este hombre ha hecho. Y cuando el señor vio eso, se indignó, llamó al siervo y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y ahora le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos y le dijo que no lo soltaran hasta que no pagara todo lo que debía. Y ahora Cristo cierra la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Misericordia. Esta parábola y esta expresión de Cristo al final a mí me dan a entender que el tema de la misericordia no es algo que yo debo dejar descuidado. Me da a entender que yo debo ponerle atención especial al tema de ser misericordioso, porque pareciera ser que si no soy misericordioso, tampoco serán misericordiosos conmigo. Con esta introducción vamos al cuerpo de nuestro mensaje. Te voy a regalar 3 puntos como siempre. ¿Qué significa ser misericordioso? Punto 1. Número 2. ¿Qué bendición o bendiciones reciben los misericordiosos y cómo puedo llegar a ser misericordioso? El interés mío en este punto es que tú puedas despertarte y puedas sentir la necesidad que tienes de ser una persona misericordiosa. Es el interés, que tú entiendas que ser misericordioso es algo vital en la vida del cristiano, y no solo del cristiano, en la vida de cualquier persona. Ser misericordioso es algo vital. Vamos a la Biblia. El apóstol Pablo escribió de 13 a 14 cartas. Generalmente los adventistas creemos que Pablo escribió 14 cartas porque le incluimos a Hebreos también a Pablo. Algunos discuten que fueron menos, pero generalmente se aceptan 13 y muchos cristianos aceptamos que también escribió Hebreo, y en total serían 14. Pablo inicia 10 de esas cartas, la inicia con la expresión gracia y paz. La fórmula de escribir una carta en la antigüedad era: primeramente se presentaba quien escribía junto con sus credenciales. Es como que él dice: Pablo, diciendo yo soy que le escribo, Pablo es que manda la carta. Luego da sus credenciales: apóstol de Jesucristo. Luego dice a quién se la manda.
a la iglesia de Corinto, a Timoteo, a Tito, y después entonces tiene que decir un tipo de saludo deseándole lo mejor. Las cartas de Pablo, especialmente estas 10, suelen decir Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice a la iglesia de Corinto, y luego dice gracia y paz a vosotros, parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es el don de Dios para lidiar con nuestros pecados. Gracia es el don de Dios para lidiar con nuestros pecados. Si usted toma Romanos 1:7, primera y segunda Corintios, los versículos 2 y 3 de su primer capítulo, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses, Colosenses, todos en la introducción dicen gracia y paz. Gracias o gracia es el don de Dios para lidiar con nuestros pecados. Pero en las cartas pastorales escritas por Pablo escribió 3 cartas pastorales. A ver si te recuerdas cuáles son. Escríbeme ahí los nombres de las cartas pastorales. Son cartas que Pablo le escribió a pastores instruyéndolo de cómo pastorear. La primera carta a Timoteo, si lo escribiste está excelente. La segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. En las 10 cartas anteriores, Pablo inicia, incluyendo hasta la carta de Filemón, Pablo inicia diciendo gracia y paz cuando le da el saludo. Pero en las cartas pastorales, Pablo suma un elemento. Pablo suma gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él suma el elemento misericordia. Misericordia es el don de Dios para lidiar con nuestras consecuencias del pecado. Te estoy diciendo 2 cosas diferentes. Gracia es el medio por el cual Dios me trata a mí como pecador para no pagarme lo que merezco. Por su gracia me perdona, por su gracia me redime, por su gracia paga mi deuda. Pero misericordia es lo que Dios trata conmigo para que las consecuencias de mis pecados no sean tan fuertes sobre mí. Si bien es cierto, Dios me perdona mis pecados, las consecuencias vienen, pero en su infinita misericordia también Dios es apacible con cada una de esas cosas. Cuando David se arrepiente del pecado de Urías, un ejemplo te estoy poniendo, cuando David se arrepiente del pecado que cometió a Urías, ustedes recuerdan la historia, homicidio y adulterio, le tomó su esposa, David pide perdón apelando la gracia de Dios. Por eso dice el Salmo 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está apelando a la gracia, pero David también apela a la misericordia de Dios mientras sufre las consecuencias del pecado. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 2 cosas, gracia y misericordia. ¿Qué es misericordia? A ver, ¿qué es misericordia? Si te anima a escribir una definición allí, escribe una definición de misericordia. ¿Qué es misericordia? Viene la palabra griega para misericordia es ilemón. Significa piadoso, misericordioso y compasivo. ¿Qué es misericordia o misericordioso? Es una persona que es piadosa y que es compasiva. Eso es. Es una virtud activa que se proyecta hacia los seres humanos. Tiene poco valor hasta que no se manifiesta en obras y acciones. ¿Comprendiste eso? Es una virtud activa. No es algo que yo puedo tener y no notarse. No es algo que yo puedo tener. Yo tengo la virtud. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tengo la virtud de ser paciente. Ok, paciente. Pero quien tiene misericordia tiene una virtud activa que se manifiesta en obras y acciones. Misericordia es compasión en acción. Es tan importante el tema de la misericordia porque el evangelio será predicado en el tiempo del fin manifestando misericordia.
De hecho, cuando Cristo vino y desarrolló su ministerio, Cristo pudo haber venido corrigiendo todos los defectos teológicos que tenía el pueblo. Cristo pudo haber venido corrigiendo todos los defectos proféticos. De hecho, tú encuentras a Jesús bregando con los discípulos y con el pueblo. La gente no lo entiende, la gente no entiende las escrituras y pareciera que Jesús no está muy preocupado en hacerle entender todo. Sí, Cristo dice lo que tiene que decir, le enseña lo que tiene que enseñar, pero encontramos a Jesús desarrollando un ministerio de compasión, un ministerio de misericordia. La palabra griega para misericordia es hilemón, la palabra hebrea es gesed o el gesed. No es posible traducir la palabra gesed o gesed no es posible traducirla porque es demasiado amplia esta palabra. Gesed o misericordia en hebreo es la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro. La capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro. Ustedes y yo sabemos como padres, como esposos, como líderes de iglesia, que cuando uno aprende un poquito a colocarse en el problema del otro, a colocarse en los zapatos del otro, cuando uno aprende un poquito a colocarse en la situación del otro, cuán diferente tratamos a los otros, cuán diferente juzgamos a los otros, de cuántas metidas de pata nos libramos cuando antes de juzgar tomamos el tiempo para colocarnos en el lugar del otro. Misericordia en hebreo es colocarse totalmente en el lugar del otro. No hay tiempo para juzgarlo, no hay tiempo para cuestionar. Porque cuando te colocas en el lugar del otro, lo entiende y lo puedes tratar con compasión o con misericordia. Ponerse en el lugar de los otros requiere un esfuerzo deliberado de la mente y la voluntad. Es imposible que te puedas colocar en el lugar de los otros si no tomas la decisión. Ay, pastor, es que cuando vengo a ver ya yo hablé y metí la pata. Otros dirían, es que esta boca mía, no sé qué voy a hacer. Otros dicen, es que cuando vengo a darme cuenta ya estoy haciendo juicio. Necesitas hacer un esfuerzo deliberado y decidir que te vas a proponer tratar de entender a los demás antes de juzgarlo. La verdadera misericordia se mete en la situación del otro hasta que lo entiende. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no solo tuvo compasión de nosotros, sino que descendió hasta nosotros, se hizo uno de nosotros, se puso en la situación de nosotros, fue tentado en todo según nosotros y por eso hoy nos entiende. Por eso es que tiene el trono de la gracia para que acudamos y obtengamos gracia y misericordia y obtengamos oportuno socorro, porque Jesús nos entiende. Jesús se dio por nosotros, se entregó a nosotros, se manifiesta completamente a nosotros. Por eso hoy tú puedes venir sin temor, porque Dios tiene misericordia de ti. Por eso hoy no tienes que esconderle nada a Jesús. Por eso no tienes que venir como que Él no te conoce. Él te conoce, Él nos conoce y a pesar de eso nos ama. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. Tú podrías, pues muy grande la exigencia de Dios llamándonos a ser misericordiosos. Yo quiero decirte que cuando Dios nos llama a ser misericordiosos, porque podemos serlo por su gracia. Te he dicho acerca de la palabra misericordia en griego, en hebreo, pero te quiero mencionar una lengua más. La palabra misericordia en latín a mí me cayó muy en gracia. La palabra misericordia en latín está compuesta de dos palabras: miseria y cardia. Miseria significa miseria en español y cardia significa corazón. En otras palabras, en latín la palabra misericordia significaría un corazón tocado y dolorido por las miserias de otros.
Eso es misericordia. Un corazón tocado y adolorido por el dolor, por la desgracia, por las miserias de los otros. Por eso te decía al principio que gracia es el medio que Dios tiene para perdonarnos, pero misericordia es el medio que Dios tiene para aliviar nuestro dolor, para aliviar nuestras cargas, para darnos su compañía, para hacernos sentir que nos ama en cualquier momento de nuestras vidas. Eso es misericordia. Misericordia es compasión en acción. No eres misericordioso porque mira el que sufre diga, ay, qué triste, y ahí te quedes. No eres misericordioso porque te tires de rodillas y ores por toda la gente y no hagas más nada. Misericordia es compasión en acción. Misericordia es meterte en el problema del otro. Misericordia es descender hasta el otro. Misericordia es cargar juntos con el otro. Bien lo dijo Jesús, es llorar con los que lloran, es sufrir con los que sufren. Eso es misericordia. Y el mundo hoy está falto de cristianos misericordiosos. Dios no nos está exigiendo algo que Él no sea. Dios es misericordioso. De manera que si quieres aprender a ser misericordioso, si yo quiero aprender, debo mirar a Dios. Hay personas que quizás la característica que más les gusta de Dios es que Dios es justo. Hay personas que tal vez la característica que más les gusta de Dios es que Dios castiga. Hay personas que tal vez la característica que más les gusta de Dios es que Dios hará juicio. Pero yo quiero decirte que si hay una característica que sobresale en Dios es que Dios es amor. Dios es misericordioso. La misericordia es parte activa del carácter de Dios. Y qué bueno que es así. De lo contrario no estaríamos vivos. Porque si bien es cierto que Dios es todo justicia, si bien es cierto que Dios es fuego consumidor, también es cierto que Dios es misericordioso, sobremanera. Y qué bueno que es así, porque la palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Quiere alabar a Dios por eso? Cuando yo miro mi vida, y me imagino que cuando tú miras tu vida y cuando miramos cuánto caemos, cuánto fallamos, cuánto nos equivocamos, cuánto nos descarriamos, tenemos que venir y alabar, gracias Dios por tus misericordias. El mismo Dios se describe a sí mismo. Si tú vas a la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 34, 6 y 7. Bueno, tú puedes ir capítulo 33, 18 y 19. Capítulo 34 de Éxodo 6 y 7. El mismo Dios se describe. Yo acostumbraba a leer este texto y siempre le pasaba rápido por encima y yo pensaba que era Moisés describiendo a Dios. Es el momento cuando Moisés le dice a Dios, Moisés le dice a Dios, Señor, yo quiero verte. Y Dios le dice, no, Moisés, no es posible que hombre me vea y viva. Pero Moisés y Dios eran tan amigos que Dios le concedió el capricho y le dijo, está bien, yo voy a pasar, te voy a colocar aquí. Dice que hizo una hendidura en una roca, colocó a Moisés en la hendidura para que Moisés soporte y entonces le dijo, yo voy a pasar y cuando yo pase tú mira. Y dice que Moisés le vio la espalda a Dios. Bueno, esto es algo que hay que analizarlo, si es un eufemismo, qué es, porque pareciera que Dios aquí toma alguna forma para que Moisés pueda verlo. Yo siempre pensaba que cuando Dios pasa, quien exclama las palabras de Éxodo 34, 6 y 7, yo creía que era Moisés. Hasta que un día me puse a leer detenidamente y no es Moisés, es el mismo Dios que exclama sus atributos. Lee conmigo, Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, no Moisés, Dios es quien proclama, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad sobre los padres, sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En estos dos versículos 3 veces repite que Dios es misericordioso. Es su característica que sobresale. Así que si te han enseñado a un Dios diferente, no, la Biblia dice, el mismo Dios se proclama como un Dios misericordioso. Sí, claro, no está hablando de una misericordia
indulgente, no está hablando de una misericordia que te deja descarrilarte, no está hablando de una misericordia que te deja perderte y destruirte, está hablando de una misericordia que aborrece el pecado, pero ama al pecador con un amor infinito. Dios es misericordioso. ¿Qué concepto tiene de Dios? ¿Qué Dios tú proyectas hacia afuera? ¿Qué entiende la gente de ti acerca de Dios? Si bien es cierto, el Espíritu Santo trabaja en el corazón, el Espíritu Santo convence a la gente de pecado. No te estoy diciendo que por ser misericordioso no hagas reconocer al otro su falta, pero cuando somos misericordiosos y hacemos que alguien reconozca sus faltas, lo hacemos con tal gracia, con tal amor, con tal compasión, que la persona es redimida y no alejada, no esparcida. Dios es misericordioso, Dios nos perdona, nos da su gracia, y cuando somos castigados, mezcla su castigo con misericordia. Y cuando sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, nos sigue tratando con misericordia. Ese es nuestro Dios. Podemos acudir a Él en todas partes. Buenas noticias. Dice el libro de Jeremías 31:3, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra expresión. Y en Lamentaciones 3:22 y 23 dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es misericordioso. Cuando Jesús dijo bienaventurados los misericordiosos, está hablando de personas que se parecen a Dios. ¿Quieres parecerte a Dios? Algunos quisiéramos parecernos a Dios en el poder. Hay situaciones en nuestra vida que quisiéramos tener poder para resolver el problema rápido. De hecho, hay veces que alguna gente nos hacen cosas que si en ese momento tuviéramos poder es peligroso lo que haríamos. Pero hoy yo quiero invitarte a que te parezcas a Dios en la misericordia. Ser misericordioso es parecerse a Dios. Necesitamos ser misericordiosos en casa, con la familia, con los hijos. Necesitamos ser misericordiosos con el prójimo. Necesitamos ser misericordiosos con los que necesitamos ser misericordiosos con los que yerran. Necesitamos ser misericordiosos. ¿Te atreverías a incluir en tus oraciones de hoy en adelante pedirle a Dios que te ayude a ser misericordioso? ¿Cuándo fue la última vez que pediste este don? En los tiempos de Cristo, y Ellen de White habla de eso en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en los tiempos de Cristo no era una virtud que se pedía, porque lo que menos quería el pueblo era misericordia sobre el opresor. Ser misericordioso podría significar un sentido de persona débil. Y ahora Cristo en el Sermón del Monte elogia a los misericordiosos. Una supuesta contradicción a las enseñanzas de los rabinos. Había que apedrear al que pecaba, había que cortarlo de en medio de su pueblo, ojo por ojo y diente por diente. Eran los puntos que se resaltaban. Pero ahora Jesús viene y proclama: bienaventurados los misericordiosos. Alabado sea el Señor, porque en nuestras vidas no debe regirla la cultura, no deben regirla la costumbre, no debe regirla la moda. Nuestra vida deben regirla los principios del reino de Dios. Si en tu entorno lo que está de moda es ser fuerte, ok. Si en tu entorno lo que está de moda es ser famoso, ok. Si en tu entorno lo más importante es ser una persona activa y rápida, pero el Señor elogia la misericordia, el Señor elogia la compasión. Mira este pensamiento que encontré. La primera flor que crece en el árbol de una vida recta es la gracia de la misericordia. A mí me chocó este pensamiento porque a veces pensamos que una vida recta, el sentido que tenemos de una persona recta es la persona que anda a diestra y a siniestra corrigiendo, es la persona que anda a diestra y a siniestra señalando el que está mal, es la persona que anda tan recto que no se equivoca. Pero este pensamiento dice: la primera flor que crece en el árbol de una vida recta es la gracia
de la misericordia. Si no, pregúntale a Dios, que no hay nadie recto como Él. Debemos tener misericordia. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia para un mundo de pecado. Y pidámosle a Dios que como Jesús podamos encarnarnos en las necesidades de la gente, sobre todo en su necesidad de redención. ¿Quieres pedir a Dios que te haga misericordioso? ¿Quieres pedirlo? ¿Necesitas pedir eso? Yo también lo necesito. Quiero invitarte al punto número 2. Vamos al punto número 2. El punto número 1, ¿qué es ser misericordioso? Creo que ya te lo ilustré. El punto número 2, ¿cuáles son las bendiciones que reciben los misericordiosos? ¿Vale la pena que yo sea misericordioso? ¿Vale la pena que yo perdone al que me injuria? ¿Vale la pena que yo me sacrifique por servir al otro? ¿Vale la pena que mi corazón se duela y mi corazón sienta la angustia del prójimo? ¿Vale eso? ¿O eso es ser tonto? ¿O eso es ser sabio? ¿Cuáles son las bendiciones que recibe una persona misericordiosa? Bueno, antes de decirte cuáles son las bendiciones, yo quiero decirte cuáles son, no voy a decir maldiciones, yo voy a decir qué pasa con el que no es misericordioso, antes de decirte qué bendiciones recibe el que lo es. Te voy a dar 2 textos. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Está oyendo? Así que solamente ese verso, que está en sentido negativo, me motiva a mí a querer ser misericordioso. Dios sin misericordia se va a hacer sobre aquel que no ha tenido misericordia. Fue la parábola que vimos, la parábola de aquel rey que ahora le aplica todo el peso de la ley a aquel que no quiso tener misericordia. Y yo te pregunto, hermano, ¿hay algún momento de tu vida en que necesitas misericordia? ¿Habrá algún momento de tu vida en que necesitarás misericordia? En este momento presente necesitas misericordia. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos que Dios acuda en nuestro socorro, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. El que no aplique misericordia, se hará sobre él juicio sin misericordia. Y no te estoy hablando solamente cuando Dios haga juicio. Eso también ocurre en esta tierra. A veces hay personas que tú te preguntas ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué cayó en desgracia? He conocido historias de personas que nunca se mojan las manos, nunca se ensucian las manos, nunca salen a defender al otro. Y un día vienen por él. Y ese día que vienen por él nadie sale a defenderlo porque él nunca salió a defender a nadie. Otro texto que te regalo dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De manera que no solo hay bendiciones para el que es misericordioso, hay malos resultados para aquel que no es misericordioso. De hecho, la bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí está, en la misma bienaventuranza está implícita la bendición. Debo ser misericordioso porque de esa manera yo alcanzo misericordia y yo necesito misericordia. Yo necesito que el día del juicio el Señor me trate con misericordia. Yo necesito que cuando Dios me pese mi vida me trate con misericordia. Yo necesito que ahora cuando Dios me mire desde el cielo Él me trate con misericordia. Yo necesito cuando me pongo a orar sentir la seguridad de que Dios me perdona. Por eso yo debo aprender a perdonar. A veces decimos todo esto de una manera tan fácil, pero a veces me ha tocado bregar con personas que han sido ofendidas o han sido maltratadas y en el momento están tan molestosos, pasa una semana, 2 semanas, un mes y no están dispuestos a ceder. Necesitas perdonar y tratar con misericordia, porque el que es misericordioso alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia en esta vida, ahora, en este tiempo, y alcanzará misericordia en la vida venidera. Debes saber eso. No solamente las bendiciones del misericordioso serán cuando Cristo venga y nos recompense. Las bendiciones del misericordioso se empiezan a recibir desde ahora. Así que yo quiero invitarte a que viva una vida de misericordia y Dios te va a bendecir ahora, en este tiempo, en esta vida. Dios va a bendecir tu persona.
cuando eres misericordioso. Te voy a regalar algunas promesas que Dios hace para los que son misericordiosos. ¿Quiere atraparla? Te voy a regalar algunas promesas que Dios tiene para los misericordiosos, porque hoy quiero motivarme a que le pidamos a Dios que nos dé esta gracia. El misericordioso recibirá bendición en esta vida, él como persona. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Aleluya. Mira qué regalo más maravilloso. Ese que piensa en el pobre, que la gente dice a este lo relaja todo el mundo, este tontito. No, el que piensa en el pobre, hay una promesa: en el día malo lo librará Jehová. Número 2, el que es misericordioso tiene otra bendición. El que es misericordioso, Dios promete bendecir su nombre por siempre, aun cuando Él no exista. Salmo 112:6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Cuando eres misericordioso, dice, ellos mueren, pero sus obras con ellos siguen. Cuando eres una persona misericordiosa, no serás una persona olvidada. Cuando eres una persona misericordiosa, la gente te va a encontrar. A ver si recuerda esta historia que te puedo contar en este momento de alguien misericordioso en la Biblia. A ver si puede escribir de quién te voy a hablar. ¿Te atreves a escribir? Vamos a ver si puede escribir de quién te voy a hablar, que es una persona misericordiosa. Te voy a dar la clave. Dice la Biblia que esta persona murió. Yo creo que ya sabe de quién te estoy hablando. Una persona misericordiosa. Dice la Biblia que murió esta persona. Y la gente empezó a llorar a esta persona. ¿Ya tiene el nombre? ¿Tenemos el nombre? Ahí tenemos a Tabita, tenemos a Dorca. Era una persona misericordiosa, compasiva con los demás. Cuando murió, no murió un extraño. Cuando murió, no pasó desapercibida. Cuando murió, el pueblo entero lo sintió. La gente empezó a llorarla y a contar la historia de benevolencia de esta mujer misericordiosa, al punto que la historia llegó hasta Pedro, y dice la historia que Pedro llegó y la resucitó. Aleluya. Hay bendiciones cuando practico y vivo una vida de misericordia. Cuando vivimos una vida de misericordia, el Señor promete que nos saciará. Y esto parece otra paradoja en este tiempo, porque la gente cree que mientras más tiene, está mejor. Pero la Biblia enseña, los principios del reino enseña que mientras más tú das y sirves, estás mejor. Nuestro Señor dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que si tú eres un hijo del reino, si yo soy un hijo del reino, si soy parte del reino de Cristo en la tierra, que me preparo para el reino eterno de Jesús, yo no debo vivir bajo los principios de este mundo, debo vivir bajo los del reino de Dios. Y el Señor dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero a todos nosotros nos encanta recibir más de lo que damos. Necesitamos decir, Señor, cambia mi corazón y dame un corazón misericordioso. Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Aquí dice el alma, porque no solo quiere denotar tu necesidad material, quiere denotar toda tu persona. Otras versiones dicen, la persona que es generosa será prosperada. Tú como un todo. Conozco gente hoy, nos pasa a todos, pero conozco gente que están prosperando en lo económico, que están prosperando en las propiedades, que están prosperando en el reconocimiento, pero su alma está vacía, su ser está desequilibrado, está destruido. Aquí está diciendo la Biblia, alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si estoy hablando para alguien que vive con un vacío en el alma, una manera de llenarlo es viviendo para servir. Una manera de llenarlo es viviendo para bendecir a otros. Las vidas egoístas nos hacen personas vacías. Podemos ser ricos, millonarios en cosas, pero si somos egoístas y no vivimos para servir a Dios y al prójimo, somos personas vacías, inseguras, insatisfechas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en esta tierra. Otro texto, Salmo 37:26, dice, del que es misericordioso,
en todo tiempo tiene misericordia y presta. Está hablando del hombre de Dios. En todo tiempo tiene ¿qué? Misericordia y presta. Y ahora aquí hay un punto interesantísimo. A mí me gustó mucho este punto. Y cuando leí este punto fui tocado porque yo tengo hijos. Hay una promesa para el misericordioso que Dios promete bendecir tu posteridad. Una de las cosas que más puede preocuparle a un padre y a una madre cuando llega la hora de morir es ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis nietos? ¿Qué será de mis descendencias? Mira este texto. En todo tiempo tiene misericordia. Digamos que somos tú y yo. Y su descendencia es para bendición. El Señor promete bendecir nuestra descendencia cuando somos gente de misericordia. Porque el que le da al pobre, dice la Biblia, a Jehová le empresta. Y si Dios no puede devolverme a mí el favor que yo hice por el pobre porque morí antes, Dios ese favor se lo dará a mis hijos. Tú has leído en la Biblia una y otra vez donde Dios tiene que decirle a un rey malvado, donde Dios ha tenido que decirle a un pueblo deshonesto, Dios ha tenido que decirle: por amor a mi siervo David no te quito el reino, por amor a mi siervo David no te abandono. Por amor a mi siervo, por amor de Abraham sigo contigo, porque cuando hace un pacto contigo, Dios lo cumple en tus hijos. Así que si tú quieres bendecir a tus hijos, claro, la mejor manera de bendecir a los hijos es guiarlos por el camino de Jehová. Pero también cuando somos gente misericordiosa, estamos dejando una bendición para la posteridad. Número uno, porque le estamos enseñando un secreto real de vida. Y número dos, porque Dios se compromete a bendecirte. La Biblia dice también que el que es misericordioso, Dios le prosperarás en todos sus proyectos. Dice Deuteronomio 15:10, sin falta le darás y no será mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová. Está diciendo cuando tú le das al pobre, dice le debe dar al pobre y no sea mezquino cuando le dé al que necesita, porque por ello te bendecirá Jehová. Dios en todos tus hechos, por ello te bendecirá Jehová Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas será bendecido. Cuando trates al necesitado, cuando trates al doliente, cuando trates al angustiado, dice que lo debe tratar sin mezquindad y Dios te bendecirá. Y por último, estoy hablando de esta tierra, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia en esta vida. Primeramente, Dios promete darte larga vida. Jehová guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Salmo 41:2. Bienaventurados los misericordiosos. Son tantas bendiciones. Dios prosperará tus negocios. Dios bendecirá a tus hijos. Dios saciará tu alma. En el día malo librar. Son bendiciones que Dios promete para aquel que es misericordioso. Y a veces me pregunto por qué Dios no me bendice, y a veces me pregunto por qué no bendice mis hijos, y a veces me pregunto por qué no me prospera, porque estoy viviendo una vida egoísta, estoy viviendo una vida para mí solo, no estoy viviendo una vida para bendecir. Cuando soy cristiano, vivo una vida para amar a Dios y para amar al prójimo. Como iglesia, como cristianos, necesitamos sumar a nuestras vidas la gracia de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia no solo en esta vida, sino cuando el Señor venga a darnos la vida venidera. Te regalo 2 textos que confirman eso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Está hablando del juicio. Si te comportaste en esta vida sin misericordia, al día del juicio Dios te tratará igual. De hecho, Santiago 2:13 dice: la misericordia triunfa en el juicio.
Ese es en el juicio de Dios. Dios toma en cuenta tus actos de misericordia. No hay un acto de misericordia que tú hagas que Dios no bendice. Dios tomará en cuenta cada acción de misericordia sincera que hacemos en el día del juicio. Y Mateo 25:34 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este texto pareciera decir que soy salvo por obra, porque tú sabes de dónde viene este texto. Este texto viene cuando Dios le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, tuve en la cárcel y me visitasteis. Está hablando de personas misericordiosas. San Mateo 25 está describiendo el estilo de vida de los cristianos del tiempo del fin. A veces me imagino que como cristiano del tiempo del fin soy reconocido por un montón de cosas, pero si hay una cosa por la que seremos reconocidos como cristianos del tiempo del fin, son los cristianos que al que tiene hambre le da de comer, que al que tiene sed le da de beber, que al desnudo lo viste, que al enfermo lo visita, que al que está en la cárcel solo lo socorre, lo ayuda. El cristiano del tiempo del fin, según Mateo 25, es un cristiano misericordioso. Sí, debemos seguir siendo cristianos del libro. Sí, debemos seguir siendo cristianos que conocemos las profecías. Sí, debemos seguir siendo cristianos obedientes a la palabra de Dios, pero por su fruto los conoceréis. Si Dios está obrando en mi corazón, tiene que manifestarse en una vida misericordiosa. Hay grandes bendiciones para los misericordiosos. Es promesa de Dios que el que le da al pobre le empresta a Dios. Ser misericordioso es una doble bendición. Es bendecida la persona que es el objeto de la misericordia, y es bendecida la persona que hace la misericordia. Es doble bendición. Bendiciendo a otros, nosotros mismos somos bendecidos. Y por último, voy al último punto del mensaje. Te he tocado 2 puntos. ¿Qué es ser misericordioso? Ser misericordioso es compasión en acción. Ser misericordioso es meterse en el problema del otro, en los zapatos del otro, en la situación del otro, hasta entenderlo y hasta dolernos. Ser misericordioso, según el latín, es sentir dolor por la miseria ajena. Es dolor e involucrarte. Y las bendiciones de ser misericordioso son en esta tierra y son cuando Cristo venga también. ¿Cómo puedo llegar a ser misericordioso? ¿Cómo puedo convertirme en una persona piadosa? ¿Cómo puedo moverme de ser una persona insensible, de ser una persona que puedo usufructuar o disfrutar de todo lo que tengo sin importarme con lo que el otro no tiene? ¿Cómo puedo convertirme en un cristiano que sienta las necesidades de los demás? ¿Cómo puedo hacerlo? Discurso Maestro de Jesucristo, página 23, nos dice: el corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Eso es bueno que lo sepamos. A veces nos gusta ufanarnos de lo buenos que somos. Y la cultura moderna le dice a la gente que haga gala de lo que él cree que tiene. Y cuando tú ves a la persona que la entrevistan o algo, dice: yo soy así, y hablan como que tienen 20,000 cualidades. No, la naturaleza humana es mala. La naturaleza humana es pecaminosa, y si no dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros, nunca haremos nada bueno. El corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a su impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo llego a ser misericordioso? Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Deberíamos someternos cada día a la gracia del Espíritu para que nos transforme y nos haga sensible a la necesidad del prójimo, nos haga sensible a la voz de Dios. Por nuestra propia cuenta no nos convertimos en misericordiosos. De manera que con este sermón lo menos que te puedo pedir es que corra a querer convertirte en misericordioso con tu estilo. En este sermón lo que te quiero pedir es que corra a colocarte bajo la gracia del Espíritu, bajo la obra del Espíritu, para que Dios pueda convertirte en una persona misericordiosa. Primero debo ser antes de hacer. No puedo hacer sin ser.
No hago obras de misericordia para ser cristiano. Hago obras de misericordia porque ya soy un cristiano. De manera que mi afán no debe ser en hacer la obra de misericordia. Mi afán debe estar en convertirme en un verdadero cristiano para que Dios transforme mi corazón y yo pueda hacerlo. Las primeras bienaventuranzas me llevan a ser antes que a hacer. Las bienaventuranzas están en escala ascendente. En la primera bienaventuranza hay un llamado: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Y en esa bienaventuranza aprendimos que un pobre en espíritu es aquel que reconoce su condición, y uno que llora es aquel que está triste y se angustia por su condición de pecador, y entonces acude donde Dios buscando socorro. Primero debo reconocer mi condición para luego entonces pedir al Espíritu que obre en mí. Los misericordiosos, dice Discurso Maestro para Jesucristo, página 23, los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Qué lindo. Una persona cuando llega a ser misericordioso es porque ya en su vida se ha impregnado, ya él es parte, su naturaleza es parte de la naturaleza divina. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón del amor infinito procurarán salvar y no condenar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras de bien. Como iglesia no estamos llamados a condenar, estamos llamados a salvar. El profeta Miqueas resume lo que es una vida piadosa con 3 requisitos. Un texto famoso, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. 3 cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia es maravillosa. Nosotros somos expertos creando 10 reglas, 20 reglas, 50 reglas, 120 reglas. Los rabinos de tiempo de Cristo crearon más de 100 reglas solamente para el sábado. Nosotros somos expertos creando un montón de cosas y Dios nos lo resume de manera sencilla. ¿Qué pido de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Sermón del Monte busca que seamos cristianos, que manifestamos en nuestras vidas los frutos de Cristo en nosotros. Amada iglesia, yo quiero, antes de cerrar y de cantar el himno final, quiero invitarte a sentir tu necesidad de misericordia. ¿Podrías en este momento pensar a alguien o algunas personas de quienes necesitan tu misericordia? ¿Podrías en este momento reflexionar por un momento y pensar quién de tu familia necesita que tú seas más misericordioso? ¿Tus hijos, tu esposa, un amigo, una amiga? ¿Conoces de alguien en tu comunidad, en tu vecindario, o conoces de alguien dentro de tu misma familia que necesita una expresión de misericordia? Que necesita que te tomes el tiempo para pensar en él. Yo quiero animarte en esta hora que digas: Señor, ayúdame a manifestar tu misericordia a alguien. Quiero invitarte en 2 direcciones. Número 1, a rendirte a los pies de la cruz, a rendirte bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo para que Él nos transforme, te transforme. Y número 2, pedirle a Dios que te deje ver dónde en tu entorno, en tu vida, hay alguien a quien puede manifestarle misericordia. Vamos a cantar este himno y luego de cantar este himno yo quiero orar pidiéndole a Dios que haga ese cambio en mí y que lo haga también en ustedes. Vamos a cantar este himno. Tú eres el Señor.
Siempre tenemos a nuestro lado casos donde podemos dar misericordia. Este mundo está falto de compasión y necesitamos ser un medio por el cual Dios muestre su compasión al mundo, y es a través de nosotros. Así que yo quiero invitarte a que mires personas que en el estado emocional tú puedes llevarle un poco de misericordia, quizás perdonándole una transgresión, quizás ir y decirle con un abrazo que tú no le guardas rencor. Pero ahí, en este tiempo de pandemia y de necesidades, también hay mucha gente necesitada. Tal vez tú puedes pensar en alguien a quien puede mandarle una ayuda, un regalo, un poquito de dinero. Tal vez puedes pensar en alguien en quien puede mandarle una caja, una canasta de alimento. También puedes pensar en alguien con quien puede compartir lo que tienes. Pídele a Dios que haga eso parte natural de tu vida, de nuestras vidas, que nos enseñe a ser gente misericordiosa. En este tipo de problemas solemos solamente mirar para nosotros, para los nuestros. Yo alabo al cielo porque en estos días algunos hermanos me han llamado diciéndome: pastor, tengo un dinerito que puedo regalar, si conoce de alguien ayúdeme para regalarlo. Yo quiero animarte que eso sea una costumbre de tu vida, que sea un hábito. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. No te vas a convertir en más pobre dando, más bien Dios te va a bendecir cuando comparte. Veamos donde el Espíritu para pedirle que nos transforme y nos haga personas misericordiosas. Vamos a orar. Allí donde estás, si te puedes arrodillar, vamos a arrodillarnos y vamos a entregar nuestras vidas a Dios. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tus misericordias, porque si no fuera por eso ya hubiéramos sido consumidos. Gracias porque nos perdona, gracias porque nos tolera, gracias porque nos da una segunda, tercera y tantas oportunidades. Gracias porque está dispuesto a perdonar más de 70 veces 7 en un mismo día. Gracias, Señor. Haznos entender cuán bueno tú eres, cuán misericordioso tú eres, y a poder tratarte con ese amor, con ese agradecimiento, Señor, y a no deshonrarte por tus bondades. Oh Señor, queremos que nos des ese regalo. No solo queremos ser cristianos porque invocamos una doctrina. No solo queremos ser cristianos porque profesamos ciertas creencias. Queremos, Señor, que los frutos de una vida cristiana puedan ser manifestados al mundo. Despiértanos, haznos ver a otros, haznos ver las necesidades de otros, haznos ver al que sufre al lado de nosotros y danos esa necesidad grande de compartir tu gracia con otros. Señor, te ponemos en las manos nuestro templo, nuestra iglesia, nuestra comunidad de creyentes. Quisiéramos congregarnos, pero tampoco quisiéramos contaminarnos. Así que guíanos en el proceso, ya que muchas instituciones están abriendo y va a llegar el momento en cuando este tipo de institución, de iglesias y de los auditorios van a abrir. Quisiéramos hacerlo sin poner en riesgo a nuestros hermanos. Así que queremos, Señor, que nos guíe y nos conduzca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios nos bendiga y nos encontramos esta tarde en el vespertino de despedida de sábado. Que Dios les guarde. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también.
de alegría.